Herkese merhaba, muchas veces me habéis pedido que os recomiende películas turcas para que podáis ver y como vuestros deseos son órdenes para mí, pues aquí estoy dispuesta a deciros unas cuantas películas que me han gustado a mí y que también tienen cierta relevancia en Turquía. Así que no perdemos más tiempo, vosotros tomáis nota y comenzamos ya. Por cierto, os voy a dejar los trailers de todas estas películas en la cajita de información para que podáis ir a verlas y tengáis mayor información sobre ellas. La primera película que os voy a recomendar es una de mis películas favoritas. Me encanta la banda sonora y la he visto ya un montón de veces. El título podría traducirse como Al amor le gustan las coincidencias y precisamente la película está llena de ellas. Son esas pequeñas coincidencias de las que la vida está llena y que pueden significar la diferencia entre unir a dos personas para siempre o que nunca jamás se crucen la una con la otra en el camino. Os aviso, hay mucho drama en esta película. Y además me he enterado de que hay una segunda parte, pero esa todavía no la he visto, así que si la habéis visto vosotros, por favor dejadme en los comentarios si merece la pena y si me la recomendáis. Vi esta película en un vuelo desde Tailandia a España y la verdad es que me encantó y me hizo muchísimo más llevadero las horas de avión. Que todo en esta película me parece precioso, los vestidos, los planos, la fotografía, la luz, los colores. Tiene lugar en la Turquía de los años 70 y la verdad es que a mí me parece que está hecha con muchísimo gusto. La historia trata de un alcalde, sus tres hijas y sus pretendientes. Por cierto que el director es también el director de otra película muy querida por los turcos que se llama Vision Tele y que trata de la llegada de la primera televisión a un pueblo perdido de Anatolia. Y esa historia precisamente está basada en los propios recuerdos que tenía el director de niño. Es una película que yo también he visto y que puede resultaros entretenida. La siguiente película es aún más conmovedora porque sabemos que se trata de una historia real. Y es que en los años 50 Turquía mandó una brigada de soldados a Corea del Sur a petición de las Naciones Unidas para combatir contra Corea del Norte que los había atacado. Pues entre batalla y batalla los soldados se encuentran con una niña coreana de 5 años que era la única superviviente de una masacre en donde habían muerto pues todo su pueblo y también sus padres. Por lo que he podido investigar, no fue la única huérfana que los soldados turcos acogieron y adoptaron bajo su protección. Es más, llegaron a construir un colegio para dar un futuro, una educación a todos estos niños huérfanos de la guerra. Ahora estamos ante un gran drama como solamente los turcos saben hacer. La película tiene lugar en 1983, cuando todavía existe la pena de muerte en Turquía y un hombre con discapacidad mental es condenado a ella por un crimen que no ha cometido. Demostrar su inocencia no va a ser nada fácil, pero su hija de 6 años va a hacer todo lo posible para ello. Esta película está basada en una coreana del año 2013 que también ha inspirado otras versiones en Filipinas y en la India, y que vosotros en su momento cuando se estrenó me recomendasteis muchísimo que la viera diciéndome que me iba a encantar y que iba a llorar, y efectivamente. Bueno, he querido añadir esta película porque siento de verdad que es una de las más míticas e importantes en la historia del cine de Turquía. El protagonista de esta historia lo que intenta es conciliar su vida pasada con su vida presente y para ello decide regresar a sus orígenes después de haber estado viviendo un tiempo en Estambul y haber tenido un hijo. Allí todos le reciben bien excepto su padre, lo que demuestra a veces lo complicadas que son las relaciones padre e hijo. Yo os la recomiendo porque la verdad es que a mí me gustó bastante. Pasamos a las películas bélicas, de las que son bastante aficionados los turcos, por cierto. De hecho, esta está llena de acción pero también de mucho drama. Es la historia de una pequeña unidad de soldados turcos que están destinados a un puesto muy remoto al este de Turquía, el cual deben de proteger en uno de los momentos más complicados y tensos entre el ejército turco y el PKK. He querido incluir también esta otra película que trata del rescate casi imposible de una periodista turca que había caído en manos del ISIS y que iba a ser ejecutada. No os preocupéis porque no estoy haciendo ningún spoiler de la película, ya que esto ocurre en los 5 primeros minutos que ya te dejan con un nudo en la garganta aquí. Esta es la segunda parte, pero también os recomiendo una primera parte que en realidad a mí me gustó más. Tengo que seros sincera y la verdad es que con esta película tenía grandes expectativas porque la verdad es que promete muchísimo, pero cuando la vi se me hizo un pelín larga, aunque eso es para gustos.
La historia está ambientada en 1941 y trata sobre dos amigos que comparten su amor por la poesía hasta que conocen a una mujer que servirá de inspiración para los dos. Enfermedad, pobreza y todo ello en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría recomendaros dos películas más que yo todavía no he tenido la ocasión de ver, tengo ganas, eso sí, pero que sé de buena tinta que han tenido muy buena acogida entre el público en Turquía y son estas. Esta película también está inspirada en hechos reales y trata sobre la historia de un caballo de carreras que llegó a emocionar a toda una nación consiguiendo un montón de éxitos en los años 90. Es una película llena de esperanza que muestra el camino de un hombre y de un caballo hasta convertirse en leyendas. Otra película más inspirada en hechos reales porque habla de la vida del campeón de halterofilia turco, apodado el Hércules de bolsillo por su pequeña estatura. Aún así fue el único levantador de pesas de la historia que consiguió 3 oros en las Olimpiadas y fue vencedor en 6 campeonatos europeos y 7 mundiales. Y ya nos cuento la cantidad de récords mundiales que tiene, creo que son 47 y el primero lo consiguió con 15 años. Y bueno, como guiño hacia los turcos, quiero añadir esta película de comedia que es mítica en la cultura turca. Quizá tiene un humor un poco difícil de entender para los extranjeros. Los turcos que ya hayáis visto esta película, ¿qué opináis? ¿Creéis que también sirve igual para los extranjeros? La trama trata de un vendedor de alfombras que es abducido por los extraterrestres y mientras trata de escapar y volver a la Tierra, pues en este nuevo planeta surge el amor y se encarga de intentar liberar a sus compañeros de un comandante malvado que, por cierto, interpreta él mismo, el actor Cem Yılmaz, que es una absoluta leyenda en el cine turco. Esta película tuvo tanto éxito que le han seguido estas secuelas que estáis viendo aquí en pantalla. Ya antes de terminar con el vídeo me gustaría recomendaros la última película y además me hace especial ilusión porque en ella sale mi amigo Emre. Es el responsable de que vosotros tengáis subtítulos en turco aquí en cada vídeo. Él es actor y ahora mismo está participando en una serie de televisión que se está emitiendo en Turquía que se llama Tres Hermanas. Para los que no vivís en Turquía no os preocupéis porque también lo podéis ver en YouTube, así que os estoy dejando todo en la cajita de información. Él también participa en esta película que estáis viendo aquí en pantalla y que os recomiendo porque la verdad es que cuando yo la vi me pareció muy divertida, muy surrealista, pero sobre todo muy original. Y dicho lo cual, aquí os dejo mi propuesta de películas turcas para vosotros, pero por supuesto vosotros también podéis recomendarme a mí algunas que no haya mencionado en los comentarios para verlas y quizá hacer un próximo vídeo, una segunda parte de este vídeo recomendando más películas turcas porque hay un montón y obviamente no podía incluir todas. A mí ya me toca despedirme, pero si os apetece seguir viendo más vídeos míos, aquí os dejo algunas sugerencias que quizá no hayáis visto para que sigáis entretenidos. Yo me despido hasta un siguiente vídeo en el que espero veros a todos y que no me falléis.